puede ser duro, hermano, lo que no puede ser es racista. Cuando dijeron vamos a donar las taquillas, todos eran un solo Ecuador. El gráfico de Panzeri era un gráfico de un periodismo crítico, ¿no? El único remedio que le queda al jugador es de repetir lo que decía el asistente de Rocky. Buenas noches, bienvenidos a Tercer Fútbol, un programa más, una entrevista más. En este caso, reiteramos el personaje de Renzo Tamariz que nos acompaña en esta ocasión nuevamente. Digo reiteramos porque el año pasado Renzo estuvo aquí en la pantalla de Tercer Fútbol siendo el director del Festival de Cine Minuto 90. Se va a desarrollar la edición de este año 2021 y Renzo nos va a explicar qué nomás conlleva este año el festival, qué películas tendremos, las fechas y diferentes datos en relación a lo que será el Festival Minuto 90 en su edición 2021. Renzo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Martín, ¿cómo estás? Gracias por nuevamente la oportunidad de comunicar una edición más de Minuto 90. No, muchas gracias a ti. Renzo, cuéntanos, ¿qué de nuevo va a tener el Festival Minuto 90 en esta edición 2021? De nuevo todo, todo o casi todo. El año pasado fue también todo novedoso porque, claro, fue un año distinto, atípico a lo que habíamos acostumbrado con el festival que era presencial. Si bien es cierto, el año pasado lo hicimos para Sudamérica, este año por primera vez está disponible para todo Latinoamérica. Tenemos 10 largometrajes, 10 cortometrajes y tenemos 8 encuentros de fútbol con personajes internacionales tal cual lo hicimos el año pasado. Quizás la novedad más importante es que tenemos a un partner que es Apuntes de Rabona de México y que ellos tienen un alcance muy importante en la región y muchos de los invitados a los conversatorios, a los encuentros de fútbol son de México. México, tenemos ahora también como partner asociado al Festival de Cine de Guayaquil, que a través de ellos han llegado algunas películas, y eso también es una novedad. Entonces tenemos muchos participantes también de Ecuador. Eso va a estar muy bueno, ¿no? El año pasado creo que la mayor incidencia eran de participantes entre Perú, Argentina, por ahí que hubo un par de Chile, o tres personajes de Chile en el festival, pero más se abocó en la región, ¿no? Creo que ahora estamos yendo un poco más al norte y está muy interesante porque creo que de eso se trata, un poco de usar este espacio para compartir con ideas, para debatir con esas ideas, para, digamos, hacer esta convergencia con otras latitudes y creo que es para nosotros lo que hacemos, lo que intentamos en innovar cada año, es darle ese giro a personas e historias de cine, a través del cine, ¿no? Largometrajes, cortometrajes, de otras latitudes. Evaluando un poco lo que fue el año anterior, que si mal no recuerdo fue debido a la pandemia, una edición virtual que se la hizo por una plataforma digital. ¿Cómo les fue? ¿Qué evaluación tú sacas de lo que fue esa transformación o esa adaptación a las circunstancias por parte del festival en lo que fue 2020? Yo creo que lo divido en dos partes. La primera, empezamos quizás por la más difícil, que es a nivel comercial, ha sido muy durísimo, y creo que y todas las marcas lo saben, creo que lo converso semana a semana. Yo tengo conversaciones con diferentes partners, marcas que están en el rubro, con los que trabajo todos los años, y para todos ha sido muy duro el año pasado. Y quizás
teníamos una esperanza de que enero, febrero un poco repunte, y ha sido duro darnos cuenta de que no ha sido así, que ha sido también un poco más de lo mismo, que todavía no se ha terminado, sobre todo en la región, ¿no? Sobre todo en la región, creo que en otras partes del mundo sí por ahí ha despuntado, pero en la región, por toda la coyuntura, no solamente sanitaria, sino también política, en toda te hablo de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, México incluso, no ha sido así, está muy, muy, muy duro, ¿no? Muy complicado. Y eso es importante no tapar el sol con un dedo, ¿no? No decir como que, Claro. sí, todo bien. Y es importante reconocerlo porque desde ahí podemos construir otros caminos. Y por otro lado, la experiencia del streaming, creo que el online, creo que ha sido importante darnos cuenta que podemos reinventarnos a través de otras herramientas, ¿no? A pesar de que sí online, todo ha sido online en el año, o sea, todo, o sea, los Oscars de este año han sido unos premios muy atípicos porque la gente no ha ido al cine, el año pasado no habían estrenos en el cine. Entonces, claro, los premios han sido de películas que están directamente estrenadas en plataformas. Entonces, todo ha cambiado, esto se ha acelerado muchísimo y yo lo veo, en ese sentido, yo lo veo de una manera positiva, lo veo como que se ha abierto mucho eh, valga la redundancia, se ha intensificado esta apertura a las conversaciones en línea como las que tenemos ahora, porque bueno, pues no, ahora la gente está conectada, entonces es la única manera en la que podemos estar conectados o podemos hablar o podemos tener una conversación es esa. Entonces creo que hay una apertura mayor a tener ese tipo de diálogos, ese tipo de debates, intercambios de ideas online, cuando antes era más difícil, ¿no? Antes era un poquito más difícil, entonces la gente ahora está un poco más abierta a eso. Entonces creo que por ahí podemos capitalizar un poco lo que ha sucedido en los últimos meses. ¿Cómo ha sido ese trabajo de este año, intentar ampliar a lo que es Latinoamérica? Recuerdo que el año anterior ciertos países de Sudamérica tenían acceso. Ahora dices tú que en Latinoamérica toda en conjunto va a tener acceso al festival. ¿Cómo ha sido ese trabajo de irse ampliando, de ir de alguna manera permitiendo que más personas en distintos rincones del continente puedan sumarse al festival? Sí, en 2015 nosotros comenzamos en Lima, lo llevamos en 2016 a Cusco, Arequipa, dos otras ciudades de Perú. En 2017 por primera vez fuimos a Colombia, lo hicimos en Barranquilla, en Bogotá, en Colombia. Y en los años posteriores, a raíz de, bueno, el año pasado ya concluyendo un poco, repetimos el plato en estos países, pero en 2020, por toda la situación, se hizo por primera vez en Sudamérica para toda la región, ¿no? A raíz del resultado que hemos tenido de la gente que nos ha ido visitando en Argentina, en Colombia, Bolivia, etcétera. Obviamente el siguiente paso era ampliar un territorio más, ¿no? Entonces tenemos esta alianza con Apuntes de Rabona de México, que nos está abriendo las puertas por esa región y nos está apoyando muchísimo con la difusión. Creo que va a ser un paso importante para el desarrollo del festival. Es la 6ª edición y ya estamos llegando a toda Latinoamérica. Creo que se viene una edición muy interesante y sobre todo en un año tan difícil donde no hay recursos, donde no hay, digamos, una consolidación de los sponsors porque todos están con mucha incertidumbre sobre dónde invertir, etcétera. Entonces, nos parece un paso importante para poder seguir creciendo. Y bueno, básicamente te decía esto de la alianza con el Festival de Cine de Guayaquil, como con Apuntes de Rabona de México. Estas alianzas han fortalecido este camino a la internacionalización, definitivamente. Renzo, en cuanto a ponentes, en cuanto a conferencias, que la verdad el año anterior disfruté bastante en lo personal, varias de ellas, recuerdo Ángel Capa, Rubén Capria y diferentes figuras de distintos ámbitos, pero englobados todos en el fútbol. En este año, ¿qué tipo de personajes, cuál nos puedes por ahí adelantar que van a estar presentes en esta edición? Vamos a tocar los temas que más nos interesan, ¿no? Sobre todo este año la Copa América en pandemia o cómo ha trastocado
al fútbol y al cine esta crisis sanitaria a nivel mundial. Vamos a tocar este tema, nuevamente vamos a analizar películas sobre fútbol, el papel de la mujer en el fútbol, fútbol femenino, discriminación en el fútbol, temas muy interesantes como, igual, ¿no? Marketing deportivo, gestión deportiva, que van a haber expertos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, de clubes de Ecuador también. Así que es algo muy variado, no puedo ahora adelantar nombres, pero me parece que está muy interesante para analizar en las redes cuando los compartamos. En cuanto a películas y documentales, quizás ahí nos puedes adelantar algo. Sí, sí, quizás van a haber algunas premiadas del año pasado. El país invitado de este año, de esta sexta edición, es Ecuador. Así que tenemos películas de clubes, dos clubes importantes de Ecuador. Me gustaron muchísimo, la verdad que he estado sorprendido con la calidad de las producciones. Creo que deben tener más visibilidad y si bien es cierto a los hinchas siempre les va a gustar, pero creo que está bueno que lo disfruten otras personas que no tienen nada que ver con el hinchaje de estos clubes. Parece muy bien. Y tenemos cortometrajes, ahora unos cortometrajes de animación muy, muy interesantes. Creo y eso nos estamos dando cuenta en el tiempo, ¿no? Que Minuto 90 no es solo la oportunidad para ver grandes producciones, sino también nuevos cineastas o nuevos productores que están incursionando en este cine experimental, por ejemplo, con los cortometrajes. Parece muy, muy, muy bueno, muy necesario que abramos estas ventanas para ellos. La sección oficial en cortometrajes está riquísima, está para disfrutarla muchísimo. Sobre todo porque a la gente que le gusta ver esta seguidilla de producciones. Entonces está muy bien. Tenemos producciones de 4 continentes como para darte una idea. Así que nada, está va a estar muy interesante esta edición del festival y creo que vamos a disfrutarla igual que el año pasado a nivel online, pero vamos a disfrutarla. Para que la gente sepa, Renzo, más o menos, ¿cómo es ese trabajo de ir recopilando películas, ir observando ciertos largometrajes, ciertos trabajos, igual ir viendo ponentes, ir viendo conferencistas y determinar una selección final para ponerla en el festival? ¿Cómo es ese trabajo? ¿Cómo es ese día a día durante, digamos, ese año por ahí, meses previos a desarrollar el festival? Nosotros abrimos una convocatoria internacional a través de diferentes plataformas. Los cineastas envían sus postulaciones a través de ellas y hacemos una preselección. De esa preselección calcula más de 100 postulaciones a nivel mundial en cada plataforma. Juntando todas, dale más de 100 postulaciones en todas las plataformas. Y a partir de ella, con el jurado de este año se compone por personalidades, en su mayoría de Ecuador. Entonces, con el jurado hacemos una preselección y luego de la preselección hacemos ya en las últimas semanas un filtro para la selección final. Tratamos de que estos filtros tiendan a la internacionalización, no tratamos de que sean solamente de un país o de una región, tratamos de que esté bien variado, porque lo más importante, más allá de la calidad que sí evaluamos, porque siempre premiamos al mejor corto y al mejor largo, más allá de la calidad cinematográfica a nivel de guión, de ilustración o de fotografía, de dirección, más allá de eso, nosotros tratamos de hacer esta curaduría en base a las diferentes miradas que tenemos en el mundo, ¿no? Yo creo que el cine finalmente sirve para eso, para abrir una perspectiva que no tenemos quizás nosotros en Occidente, ¿no? Entonces quizás ver estas otras producciones de otros países, de otros territorios,
creo que nos enriquece, nos hace abrir los ojos, nos permite también evaluar las diferencias que tenemos con otros países, y creo que eso es el filtro por ahí, o las bases más que más priorizamos para definir la sección oficial. Entonces, creo que es un viaje enriquecedor, finalmente, definir esa sección oficial de cada año. Renzo, ¿por qué es importante seguir desarrollando el festival, seguir enfatizando en esa vinculación por ahí de la cultura, del arte con el fútbol? ¿Qué les motiva a continuar año a año con el festival Minuto 90? ¿Por qué es importante? Porque creo que hemos visto en los últimos meses, y esto no tiene que ver no necesariamente con esta crisis, pero yo creo que es importante tocar estos temas, ¿no? Tocar estos temas. Yo creo que es una excusa, finalmente, el cine, el fútbol es una excusa para hablar de estos temas, para hablar de las taras que tenemos en nuestra sociedad, ¿no? Tú has visto el año pasado y los años anteriores, hablamos de discriminación, el papel de la mujer en el fútbol, de violencia. Tenemos este año un cortometraje que se llama Maracaná, pero no tiene nada que ver con un evento dentro del Maracaná, sino fuera del Maracaná, y todo lo que significó la construcción de un recinto de fútbol, pero que afectó muchos otros aspectos de la ciudad, tanto geográfica como socialmente, como estructuralmente, ¿no? Entonces, creo que es bueno poner sobre el tapete estos temas que hacen reflexionar un poco más a la sociedad, ¿no? Donde cada día vemos más violencia, donde cada día vemos más represión, donde vemos crisis por todos lados, y creo que te decía al principio, no tiene nada que ver con la crisis sanitaria, pero creo que la crisis sanitaria nos ha desnudado como sociedad, por lo menos hablando en Latinoamérica. Yo creo que en todo el mundo, ¿ya? Yo creo que todo el mundo, pero nos ha desnudado, nos ha puesto en jaque sobre a qué estamos preparados, ¿no? O sea, de verdad vivimos dignamente, de verdad vivimos ¿no? En una sociedad que merecemos. Entonces, todas estas historias, todas estas puntos de vista, porque al final son miradas, ¿no? O sea, un director de Irán, que tenemos ahora, ¿no? Un iraní que dirige un cortometraje, tiene una mirada totalmente distinta a este director de Brasil, por ejemplo, ¿no? O esta directora francesa que ha hecho un cortometraje sobre fútbol femenino, o sobre el papel de la mujer en el fútbol. Entonces, claro, creo que es importante resaltar sin tratar de ser objetivos, sino más bien esa subjetivización de cada uno, esa subjetividad de cada uno sirve para que nos haga reflexionar, un poco pensar, y yo creo que va por ahí, ¿no? Es tener los temas sobre la mesa y que no perdamos de vista que ahí es donde comienzan las construcciones, ahí es donde comienzan. Después se verá, ¿no? qué seguimos haciendo, pero creo que ahí es donde empezamos a construir. Você pode prender a pessoa. En nuestra historia que vamos a jugar un partido así. Estamos a un paso de la final. Secuestremos a la vieja.